el apunte que para mí son centrales en el libro y que están en el capítulo 6 y 7, si no me equivoco. El capítulo 5, 4 y 5, el hacer la urgente y necesaria reflexión sobre cuáles son los mecanismos de perpetuación de la desigualdad, y obviamente el capítulo 5, los secretos del 10º decil y el surgimiento de una nueva conciencia social. Sin duda, como los otros capítulos, son de obligada lectura. Entonces, yo le pediría a Toño Gasol que pudiera hacer el primer comentario. Por suerte tenemos los 45 minutos a partir de este momento que nos ha dado la FIL de Minería. Toño Gasol, por favor. Muchas gracias. Mi agradecimiento al PUEDA, al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, por esta amable invitación y oportunidad de conversar sobre un tema que nos es fundamental a todos nosotros. Hemos sido convocados para la presentación de un libro que para los interesados en el tema debería ser de lectura irrenunciable. Manuel Aguilera y Felipe Riva Palacio nos informan y nos hacen pensar. Las raíces estructurales de la desigualdad en México, el lado oscuro de un desarrollo suspendido, es un ensayo actual, breve, ágil, documentado, crítico, que nos ofrece un análisis de la economía mexicana desde la perspectiva de la desigual e ineficiente distribución del ingreso y de la riqueza. Fenómeno que viene de tiempo atrás, pero que se ha agudizado a lo largo de los recientes 30 o 35 años. Perdón. El volumen se compone de 6 capítulos y dedica un espacio para las conclusiones que se presentan como reflexiones finales. El solo enunciado de los capítulos nos da una idea de lo que vamos a encontrar en su lectura. Son: 1, la desigualdad incorregible; otro, el marco teórico de la distribución, las ideas; otro, las raíces estructurales de la desigualdad, las realidades; otro, los mecanismos de perpetuación de la desigualdad; otro, los secretos del 10º decil, y termina con uno que se llama Hacia una política de moderación de la inequidad. Muy modestamente nos hablan de moderación de la inequidad, solo moderación. No es fácil de resistir la tentación de citar algunos de los párrafos de más enjundia, o en todo caso, intentar una reseña puntual del libro. Pero para eso están aquí los autores, y creo que a mí no me corresponde. La desigualdad en México no es algo nuevo. En el libro nos recuerdan, con ello de hecho inicia, el pronunciamiento de Morelos en torno a la opulencia y la indigencia. Hubo algún momento en el que algo se intentó para procurar corregir, así fuera parcialmente, la situación, pero hubo un cambio de orientación de la política económica y lo que se había avanzado, mucho o poco, primero se paralizó y luego se revirtió. Dice textualmente: en el lapso comprendido entre 1960 y 1984, etapa caracterizada por un significativo dinamismo de la actividad económica, el coeficiente de Gini muestra una leve mejoría. Después, a partir de la implantación de las pautas de política económica neoliberal, 1984, comienza a producirse un proceso inverso. Renace lenta, pero persistente, la propensión hacia la concentración de ingresos, hasta superar los niveles de la década de 1950. A partir de 2006, de nueva cuenta parecen renacer ligeros, débiles, casi imperceptibles, signos de mayor equidad, pero se interrumpen en 2014. Termina la cita. En ello radica el problema.
y podría decirse que es la premisa central del texto que se comenta. Es importante recordar que el cambio en la orientación y contenido de la política económica no ocurrió por factores externos o por imposición alguna. Está siendo una política económica soberana, deliberada, cuyo eje central consiste en retraer al Estado y privilegiar al mercado. Ese es el problema. Recordemos también todo lo que implica aquella lamentable expresión de un alto funcionario que sostenía aquello de que la mejor política industrial es la que no existe. Al cabo de más de 30 años se mantiene ese planteo. Alguien podría recordar aquello de que cuando todo se hacía mal a México le iba bien, y hoy que todo se hace bien, a México le va mal. No quiere decir que antes no hubiera problemas o que estos encontraran la solución adecuada, sino subrayar que se han agudizado y están más lejos de resolverse. Lo anterior es una de las muchas reflexiones a que conduce la lectura del libro que se presenta. Hace pensar. Es un trabajo sólido, complejo, bien concebido y mejor realizado. Tiene de todo: formulaciones teóricas, análisis estadístico, información puntual y sugerencias a tomarse en cuenta. Estas aparecen en las reflexiones finales y me gustaría destacar un par de ellas. Después de referirse al papel negativo de las grandes corporaciones financieras internacionales han causado en la economía mundial, nos dice el libro, cito textualmente: México no ha escapado a esa realidad de desaliento. Como ha sido ilustrado en el texto, a partir de 1983 se hicieron cargo de la conducción económica del país los gobiernos apóstatas opuestos a toda presencia del Estado en la vida económica. En otro pasaje dice: ¿quién manda?, se preguntan los votantes desilusionados. La rotación de partidos en el poder ha acribillado la esperanza, no importa el signo ideológico del partido triunfante en las urnas, la orientación de la política económica es invariable. Y un tercero: nuestro mensaje central se puede concretar en los siguientes términos: es condición sine qua non reactivar la economía como premisa para moderar los extremos de desigualdad en un clima de seguridad para los ciudadanos. Ambas tareas serán inasequibles si no se logra fortalecer el Estado nacional. Las fuerzas del mercado por sí mismas son probablemente incapaces de lograrlo. Yo le quitaría probablemente. Pero las fuerzas del mercado por sí mismas son probadamente, leí mal, probadamente incapaces de lograrlo. Por encima de formulaciones teóricas, el imperio de las realidades así lo constata. Reitero, para concluir, estamos ante un libro que se debe leer, que se debe discutir, que se debe meditar. Y eso no es poco. Muchas gracias. Tocaría la palabra a Manuel Aguilera. Unas cosas añadir un comentario. Como todos saben, ustedes mejor que yo, en la última década ha sido un enorme esfuerzo por muchos académicos de poner nuevamente en el centro la desigualdad como la expresión máxima de un modelo de desarrollo capitalista global que se ha dado al mundo en los últimos años, casi todo el mundo. En ese sentido, la paradoja sigue estando ahí. A raíz de una enorme cantidad de trabajo, con profundidad y con el deseo de poner esto en el centro de la discusión, y hablo incluso de los documentos de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por primera vez ponen como objetivo global reducir la desigualdad. No hay duda que la paradoja sigue estando, que pese a eso, sigue estando ausente propiamente, no solo en nuestro país, sino en muchos, el tema de la desigualdad como el objetivo mayor que debe tener una política económica que crezca para distribuir y distribuir para crecer. Manuel Aguilera tiene la palabra.
Muchas gracias, sobre todo muchas gracias por la presencia de ustedes para venir a escuchar las reflexiones de este par de profesores. En realidad somos 4 profesores de la universidad, sobre quienes pesan un buen número de años y de experiencia también. Bueno, el punto de partida es: ¿requiere el país un cambio de rumbo? Es evidente la tendencia al deterioro de México. Démosle números. El tamaño de la economía mexicana en el contexto mundial en el año 1982 era el lugar 8º. Hoy somos el lugar 15. Segundo, el PIB per cápita en México era en 1982 142% arriba del promedio mundial. Hoy somos menos del promedio mundial, 86% del promedio mundial. Tercero, ubicación de México en el PIB per cápita. En el año 2001 éramos el lugar 41, ahora somos el lugar 71. Tasa de anual de crecimiento del PIB. Durante 1935-82, el PIB nacional creció a una tasa media anual del 6.1%. De 1983 al año 2017, 2.2%. Contenido nacional de exportaciones en 1993 era 59%, antes del TLC. Hoy es del 39%. Participación de México en la inversión extranjera mundial, eso que tanto se cacarea en los periódicos diariamente. En México en 2001 recibíamos el 3.59% de los flujos internacionales de capital. En el 2017, 1.53%. Participación de las exportaciones de México en el mercado mundial. Nos sentíamos elogiados porque éramos un país predominantemente exportador. Las exportaciones mexicanas representaban en el año 2001 el 2.58%. Hoy representan solo el 2%. Nivel de competitividad mundial. En 2001 ocupábamos el número 34 y hoy ocupamos el número 51. Es evidente el rezago de México con respecto a la economía mundial. Nos adentramos en el libro a conocer las raíces efectivamente de la estructura y utilizamos el modelo de Kalecki, determinar el grado de monopolio. Es evidente que por el efecto del grado de monopolio es imposible crear una sociedad totalmente igualitaria. Podemos moderar sin duda los extremos, pero nunca podremos llegar a ser una sociedad igualitaria, ni esta ni ninguna otra. Y voy a dar unas evidencias. Tomando en consideración el número de empresas según su tamaño, aquellas que ocupan hasta 2 trabajadores pagan un salario equivalente al 8% del promedio nacional. Las empresas que tienen hasta 50 trabajadores pagan un salario promedio equivalente al 91% del promedio nacional. Las empresas con más de 500 trabajadores, hasta 1000, pagan un salario promedio de 171%, casi el doble del promedio nacional. Y las de más de 1000 trabajadores pagan 2.45, es decir, casi 3 veces el promedio nacional. No podemos, por tanto, corregir el tamaño de las empresas. Habrán siempre empresas pequeñas con baja productividad y empresas muy altas con alta productividad. Si eso es lo que pagan,
¿Cómo se distribuyen las utilidades? A las empresas que tienen hasta 50 trabajadores reciben el 24% de las utilidades globales de los empresarios. Las que tienen entre 50 y 1,000 trabajadores reciben el 28% de las utilidades nacionales. Y las que tienen más de 1,000 trabajadores reciben el 47%, casi la mitad del total de las utilidades generadas por las empresas. Claro, sobre estos datos pesa un aspecto que es brutal, aplastante: la informalidad. La informalidad representa el 59% de la fuerza de trabajo y el 24% del PIB. En esas condiciones, mientras no abatamos la informalidad, difícilmente vamos a mejorar el ingreso. Se dice con una gran ligereza: los mexicanos son muy holgazanes, no trabajan. Se van a asombrar con los datos que les voy a dar. En Canadá, en promedio, los trabajadores laboran 1,703 horas al año. En Francia, 1,473 horas. En Holanda, 1,420 horas. En Estados Unidos, 1,789 horas. Y en Gran Bretaña, 1,677 horas. En Corea del Sur, 2,124 horas por año. El promedio de la OSD es de 1,763 horas. Y el de México, 2,238 horas. Es decir, los mexicanos en promedio trabajamos más y tenemos un nivel de bienestar muy inferior al de otras naciones donde se labora menos que en México. Hicimos un estudio en que correlacionamos todas estas informaciones, que es un modelo que estableció un profesor polaco, que nos da la idea del grado de monopolio. Y en efecto, el grado de monopolio en México, si comparamos el tamaño de las empresas, sus utilidades y los salarios que pagan, el grado de monopolio es muy alto. Y es muy alto porque existen diferencias tecnológicas abismales entre unas empresas y otras, entre Pemex, CFE y un ejidatario, ¿no? Las diferencias son abismales. Por lo tanto, insisto, por esa razón, porque ese grado de monopolio definido por el economista polaco Kalecki hace imposible que haya igualdad total. Pero sí hay mecanismos para moderar la igualdad. Antes de entrar a examinar los mecanismos que contribuyen a la menor desigualdad, tenemos que examinar otro factor que no son estrictamente económicos, que son los mecanismos de perpetuación de la concentración del ingreso. La primera es, sin duda, la insuficiente creación de empleos debido al precario crecimiento económico. No nos engañemos, no hay posibilidad de corregir la distribución del ingreso en una sociedad semiestancada. Para crecer es necesario invertir. Para invertir es necesaria la presencia de un Estado promotor. Pero para todo ello es necesario que tengamos la capacidad de ahorro como sociedad para financiar esa inversión. Bien, ese círculo de la pobreza al cual se refirió en alguna ocasión un economista sueco, Knox, que es el círculo vicioso de la pobreza, y debemos romperlo
fundamentalmente con la inversión pública. Si no crecemos, no hay posibilidad de igualdad o de moderar la desigualdad. Si crecemos, tampoco es garantía de que podamos corregir la desigualdad. Es necesario a este crecimiento introducirle ciertos instrumentos de compensación en la distribución del ingreso. Y además, la creación del empleo es fundamental para romper el terrible desajuste entre educación y trabajo. Hoy, según la última encuesta de PISA, los jóvenes están empezando a trabajar una vez concluidos sus estudios en una perspectiva de trabajo y de ingreso muy inferior al que tenían cuando estaban estudiando. Necesitamos evitar la frustración de los jóvenes frente a la realidad económica de nuestro país. Pero además, hay algo que es inconcebible. En un medio de estancamiento relativo, el número de millonarios pasó en México de 1.148 en 2004 a 4.218, entendidos por ricos los que tienen más de 30 millones de dólares como fortuna personal. Pero hay otros, los multimillonarios, que son aquellos que tienen más de 100 millones de dólares como fortuna personal. Y este número selecto de mexicanos pasó de 170 en 2004 a 616 en 2014. Pero hay otro grupo todavía más selecto, el de los billonarios, que son aquellos que tienen una fortuna de más de 1.000 millones de dólares. En 2004 había 12, en el 2014 ya había 44. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que en una economía relativamente estancada haya aumentado el número de millonarios. Porque hay una cosa que hemos olvidado. Se llama el dominio de la economía bursátil. Hoy la economía bursátil a escala mundial es la que determina la orientación de la política económica global. ¿Cómo? Hay en el mundo un casino universal, que son la suma de todas las casas de bolsa, que están operando las 24 horas al día, por razón del ciclo horario, y los 365 días al año. ¿Cuál es el tamaño de la riqueza que se está manejando ahí? Casi 4 veces el PIB mundial. Es decir, es el mundo de la especulación, lo que está determinando la orientación y el rumbo del mundo. Las bolsas, las casas de bolsa y el mercado bursátil internacional es lo que está definiendo y es el origen de estas fortunas. Piensen ustedes en los ricos mexicanos y no tenemos que darle mucha vuelta. Y verán que casi todos ellos tienen sus fortunas originadas en la especulación bursátil. ¿O acaso no el señor Slims hizo su fortuna con una imprenta, como la tenía originalmente? ¿Con qué dinero compró Teléfonos de México? ¿Y qué relación tiene esas compras del señor Slim de Teléfonos de México con la creación del mercado especulativo que domina toda la economía mexicana? Pero si no es el único caso. Ustedes van y tocan
los nombres de los principales billonarios del país y todos se hicieron ricos en el mercado bursátil. Y después nos preguntamos, ¿por qué razón hay tantos recursos depositados por los mexicanos en los bancos extranjeros? Recuerden que según los datos del Banco de México, los recursos, no incluyendo valores inmobiliarios, excluyendo valores inmobiliarios, los recursos depositados por mexicanos en el sistema bancario norteamericano suman más de 400,000 millones de dólares. ¿De dónde salieron? Pues de Mexiquito. ¿De dónde más? ¿Por qué se fueron? Supuestamente porque no tenían garantías suficientes, háganme el favor, en el país. ¿Y por qué se siguen yendo? Por la misma razón que tienen de abusar, no de usar, de abusar la libertad cambiaria que impera en México. Bueno, yo ahí lo dejo y le pido al licenciado Riva Palacio que apele al recetario que tenemos aquí para corregir estas desigualdades. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Me toca hacer algún comentario sobre el contenido del capítulo 6, que se refiere a medidas para mitigar la desigualdad. Nos formulamos una pregunta para desarrollar el capítulo 6. La pregunta ¿es posible reducir la desigualdad sin fracturar los cimientos de nuestra economía de mercado en un mundo globalizado? Y procedimos a hacer algunas reflexiones sobre la respuesta posible a esta interrogante. Definitivamente la respuesta es afirmativa. Sí podemos mejorar la distribución del ingreso en México, pero hay una condición sine qua non. Se requiere que el actor principal sea el Estado, no cualquier Estado. Un Estado eficiente y fuerte, un Estado fortalecido. Pero para hacer posible que nuestro Estado se fortalezca, necesitamos recursos, muchos recursos. Y para acelerar el crecimiento de México, que es condición sine qua non, como lo señaló Antonio Gasol, necesitamos muchos recursos. ¿Cómo podemos lograr que el Estado mexicano promueva el crecimiento y la mejoría de la población en estado de pobreza si no cuenta con recursos suficientes? Bien, pues no estamos inventando el hilo negro. Tenemos que encontrar la manera de hacer más racional el gasto y aumentar la recaudación, aumentar los ingresos públicos. Las medidas que ustedes pueden encontrar en el libro no significan ninguna novedad alguna. Es decir, hay que aumentar los ingresos, para aumentar los ingresos necesitamos hacer una lucha seria contra la evasión fiscal, necesitamos hacer una progresividad aceptable en materia de impuestos sobre la renta, necesitamos gravar la propiedad con un impuesto predial eficiente, necesitamos racionalizar el gasto público con técnicas accesibles, hacer realidad la aplicación de elaboración de presupuestos base cero. En fin, no hay
ninguna medida que ustedes no conozcan y que no se hayan intentado poner en práctica en cualquiera de los tantos países preocupados por mejorar la recaudación y en general la situación de las finanzas públicas. Si se logra fortalecer al Estado con mayores recursos, hay que trabajar en todas las medidas denominadas medidas para mejorar el sector social. El sector social en México presenta una situación lamentable. Tenemos un rezago brutal en el sistema de pensiones, tenemos una lamentable atención médica en nuestros centros de atención médica, necesitamos una renta básica elemental para toda la población mayor de 65 años, pero todo lo que yo les estoy comentando brevemente tiene que hacerse de una manera concertada. Todas estas medidas tienen como común denominador su dificultad para implementarse. El gobierno tendría que convencer a otros sectores de la sociedad para poder instrumentar este tipo de medidas. Insisto, nosotros pensamos que son posibles, pero siempre y cuando el Estado, repito, sea eficiente y fuerte. ¿Cómo se puede concertar con los sectores sociales la instrumentación de estas medidas? Pues nosotros consideramos que se puede lograr si planteamos un crecimiento sostenido, acompañado de aumento en la productividad y con un presupuesto que resuelva la pobreza extrema y en general la pobreza de gran parte de la población. Esto último que acabo de referirles a ustedes es lo que nos permitiría sentarnos en un consejo económico y social que habría que crear y hacer funcionar, en donde el Estado recordara la experiencia acontecida en los años 70, cuando el gobierno mexicano creó la Comisión Nacional Tripartita, en la que concurrían obreros, empresarios y gobierno. Y gracias a la concertación en el seno de la Comisión Nacional Tripartita, se lograron reformas trascendentes para la economía mexicana y para la sociedad mexicana. Se creó el Infonavit, se promulgó la Ley de Inversión Extranjera, se tomaron diversas medidas para preservar el medio ambiente, en fin, lo que quiero hacer notar es que se necesita un mecanismo, un foro de concertación de una nueva política económica. Y si se plantea, en las condiciones actuales, si se plantea una medida cualquiera para redistribuir el ingreso, pues nadie nos va a escuchar. Reflexionemos un instante y pensemos, ¿con quién se puede hablar de redistribución del ingreso? Francamente, con nadie, entre nosotros, nada más. Pero si nos sentamos con los propietarios de las empresas y les planteamos medidas concertadas entre ellos y nosotros y la población en general, otros sectores sociales interesados, para lograr un crecimiento sostenido y para que la inversión pública sea el motor que arrastra la inversión privada en todos aquellos proyectos que aumenten la productividad, quizá nos puedan oír,
porque no se trata de repartir nada de lo que tienen. No se trata de tomar de un sector algo que tiene y pasárselo a otro sector que no tiene. Se trata de crecer, se trata de crear, se trata de aumentar. Entonces, hablemos de qué vamos a hacer y cómo vamos a distribuir el aumento. No te toco lo que ya tienes, pero vamos a hacer tales cosas para lograr un aumento. Y ese aumento lo vamos a repartir de otra manera, tanto para el sector empresarial, tanto para gasto social. Discutir la distribución, la mejoría en la distribución, sobre la base de aumentos de productividad, creemos que es factible. Pues es todo lo que les puedo comentar de este final del capítulo 6, que contiene medidas para moderar la desigualdad. Muchas gracias. Tenemos todavía 8 minutos, según la norma de la fila de minería. Entonces, está abierta para 1, 2, 3 preguntas, comentarios. Por favor, embajador Navarrete. Una pregunta para cada autor. ¿No le parece a Manuel Aguilera un poco reduccionista enfocar solo en el sector bursátil el motor de la concentración del ingreso y la riqueza en México, en una economía que, como él dijo, tiene un sector informal enorme? Yo pienso que es más bien el conjunto de operación del sistema financiero, incluyendo el sector bursátil, el que juega ese papel de motor concentrado. Y le preguntaría a Felipe Riva Palacio si, además de las figuras tributarias que él mencionó, debo decir que no he leído el libro, quizá ahí estén mencionadas las otras, habría que pensar, además del ingreso y de la propiedad raíz, la tributación de lo que en países como México son nuevas fuentes tributarias o que se han tenido abandonadas mucho tiempo, el patrimonio y la riqueza mismos, y desde luego herencias y legados, la base tributaria por excelencia si se quiere corregir desigualdad. Gracias. Muchas gracias. Les daremos los últimos 6 minutos a los autores para que hagan una reflexión, dado el calado de profundidad de las preguntas del embajador Navarrete. ¿Por qué mi énfasis en el sector bursátil? Hace 3 semanas apareció un caso, la Corona Extra, que era fabricada por una empresa mexicana de un hombre de origen español residente en Toluca, que dejó su enorme herencia a su nieta, la señora Aramburu Zavala. Y repentinamente la señora vendió un negocio que se antojaba ser muy próspero. Ocurre que la empresa contrató a un especialista en operaciones financieras como director de finanzas de la empresa. Y este hombre, como le sobraba a la empresa liquidez, tomó la decisión de invertir los recursos líquidos en valores bursátiles. En eso estaba cuando vino la crisis de 2008, que provocó la quiebra de varias empresas internacionales gigantescas. Queremos nosotros que los empresarios inviertan. Están invirtiendo
pero están invirtiendo en el extranjero. Voy a ser todavía más cruel si quieren. Creamos un sistema de pensiones a base de aportaciones individualizadas. Pregúntense ustedes, ¿cuántos de estos recursos de las AFORES se van a financiar el empleo al extranjero? No invierten más las AFORES en operaciones bursátiles internacionales simplemente por el temor a que el organismo supervisor los vaya a sancionar. Pero voy más lejos. ¿Por qué razón los bancos no se quejan del exceso de liquidez? ¿O acaso todo el ahorro que captan a través de esos instrumentos bancarios lo pueden prestar? No. Seguramente un 40% de esos recursos no los pueden colocar porque no hay demanda en las condiciones de oferta crediticia que ellos tienen. ¿Por qué no se preocupan? Antes no se preocupaba porque ya sabían que iba a venir el Banco de México y iba a jalar ese dinero para tenerlo en el Banco de México, y que en su momento hasta el propio gobierno lo utilizaba a través de colocación de valores en el Banco de México. Era el encaje legal. ¿Por qué nunca se quejaron del encaje legal? Porque les resolvió el problema, el exceso de liquidez. Y de paso también resolvía el problema de seguridad para los ahorradores. Hoy los bancos no son responsables de los ahorros de los particulares, y como tampoco lo son las AFORES de las aportaciones de los trabajadores. ¿Qué significa? Que antes el Banco de México también era garante de los depósitos de los particulares en los bancos. Ahora ya no lo es. Bueno, pero lo importante es que ese dinero no lo tienen ocioso los bancos. ¿Y a dónde lo invierten? Pues en las casas, en el mercado bursátil internacional. Se están dedicados a la especulación. Esos bancos, como todos los otros bancos. ¿O acaso también el dinero de los mexicanos que se depositan en los paraísos fiscales también se mantienen ociosos? No. Los paraísos fiscales también alimentan esa enorme, gigantesca bola de especulación que es las bolsas del mercado bursátil internacional. Por eso es que efectivamente el sector financiero no está desvinculado de estas operaciones, al contrario, las alimentan, forman parte de ellas. El problema está en el fondo en que el gobierno renunció a regular estas operaciones bancarias y las ha dejado en plena libertad para que se vayan al mercado especulativo internacional. Creo que en eso estarás de acuerdo, Jorge Eduardo. Felipe, por favor. Una cosa que me parece muy importante. Nosotros postulamos que todas las políticas a favor de la redistribución se sustenten en instituciones, no en simples anuncios mañaneros del gobierno de la República, ni tampoco en mecanismos que sean objeto de manipulación electorera. No, que se creen instituciones. Eso es lo más importante. Por eso, cuando estamos planteando el Seguro Social Universal, estamos planteando una institución, no un simple programa. Le paso el micrófono al licenciado León Palacio. Los dos temas que planteaste están en el libro, tanto el impuesto al patrimonio
como el impuesto a... Herencias ilegales. En el caso del impuesto al patrimonio, incluso daremos un comentario del autor del libro El Capital en el siglo XXI, Piketty, que discute ampliamente en su obra, propone y discute la posibilidad de imponer un impuesto al patrimonio y que explica que provocaría una fuga de capitales de un país a otro según instalaran o no este impuesto patrimonial, y que en todo caso la posibilidad de implantar exitosamente un impuesto al patrimonio requeriría que se pusieran de acuerdo muchos países o quizá todo el planeta. En cuanto al... Es imposible. En cuanto al otro impuesto, también está contenido en el capítulo 6, comentado de parte de nosotros, pensando en que el impuesto debía ser tratado a nivel estatal, es decir, es algo que en el sistema federal debería corresponder al ámbito de cada entidad federativa, porque ahí cuentan con la información, con los registros públicos de la propiedad, etcétera, para poderlo aplicar en forma eficaz. Pero ambos están en el libro. Con este comentario concluimos la presentación del libro de Manuel Aguilera y Felipe Riva Palacio, Las raíces estructurales de la desigualdad en México, obviamente felicitando a los autores y agradeciendo al comentarista su presencia y a ustedes sobre todo que estén aquí con el programa Nuestros Estudios del Desarrollo de la UNAM en la presentación de este libro que a todos nos alegra mucho y sobre todo porque es parte ya de una obra de ambos autores, lo cual les reconocemos ampliamente. Muchas gracias, buenas tardes.